Muy buenas tardes. Vamos a continuar nuestro ciclo del curso de evaluación de yacimiento con un capítulo sumamente importante que es geoestadística, que básicamente está diferenciado en dos partes. La primera parte que está referido básicamente a lo que es variografía, y la segunda parte que está referido a grillage. Vamos a comenzar con variografía entonces el día de hoy y iniciando algunas cosas generales de lo que es la geoestadística. Vamos haciendo un poco de historia, el ámbito de aplicación de la geoestadística, el propósito de la geoestadística y los pasos para desarrollar un estudio geoestadístico de manera aceptable o más que aceptable. ¿Qué es lo que es la geoestadística? La definición de geoestadística, si ustedes se fijan bien, hay una mezcla de palabras ahí, que es geo de tierra y de estadística, que es de estadística. Comprende un conjunto de herramientas estadísticas y técnicas, también estadísticas, que sirven para analizar y predecir los valores de una variable, de una muestra que se conoce en un lugar, pero que es desconocida en otro lugar del mismo cuerpo mineralizado, por ejemplo, y que se comporta además en forma continua. Debido a la aplicación orientada a todos los servicios integrales de geografía, también se puede definir la estadística relacionada a datos geográficos. De ahí que se le considera parte de la estadística espacial. Teoría de las variables regionalizadas. La geoestadística es la aplicación de la teoría de variables regionalizadas. ¿Qué significa una variable regionalizada? Significa básicamente que una variable no solamente va a depender de la distribución que tenga en la parte cuantitativa, sino que además de la parte cuantitativa se asocia con la ubicación de la variable. Entonces, va a haber un aspecto aleatorio, que son, por ejemplo, si estamos analizando ley de cobre, vamos a analizar los valores de ley de cobre del muestreo que abarca una zona determinada, y además vamos a analizar y darnos cuenta, por ejemplo, que los puntos cercanos en ese cuerpo que está muestreado suelen tener valores similares, y a medida que nos alejamos pueden tener valores diferentes. La geoestadística ha sido ampliamente aplicada en diversas ramas de la ciencia, en la minería, estudios forestales, petróleo, agricultura, ciencias del mar, cartografía, en fin, todo lo que se le puede ocurrir a uno prácticamente de ciencias naturales. Básicamente, en este caso de hoy, vamos a referirnos un poco a la minería, a la geoestadística aplicada a minería, básicamente. La aplicación de la geoestadística también es igualmente aplicable a la salinidad del suelo, a la contaminación por metales pesados, en fin, a las precipitaciones, a la presión atmosférica, las partículas en el aire y otro sinnúmero de asuntos. El propósito de la geoestadística básicamente es que a partir de una escasa información conocida, estimar o predecir el valor de una variable en localidades donde no se conocen los valores, pero que están asociados a la localidad donde sí se conoce el valor. Geoestadística, entonces, es estimar o predecir espacialmente, sin sesgo y con un error mínimo, valores. En el sentido, si nosotros hacemos un parangón entre lo que es geoestadística y estadística,
podríamos hacer la siguiente consideración. Nosotros podemos acordarnos que en el caso de la estadística bivariable, nosotros estábamos analizando, por ejemplo, en un muestreo realizado en una mina, estábamos analizando la ley de cobre y estábamos analizando la ley de fierro. Estábamos analizando dos variables y hacíamos la estadística bivariable de esas dos variables. Calculábamos la covarianza, calculábamos el coeficiente de correlación lineal entre esas dos variables y todos los parámetros necesarios. Acá también la geoestadística, la variografía, considera dos variables. Una de ellas, por ejemplo, va a ser una variable cuantificable, como la ley de cobre, y la otra variable va a ser dónde está ubicado, o sea, un punto geográfico, donde está ubicado esa muestra con ley de cobre. Entonces va a ser una función de la ley de cobre, coma, las coordenadas. Para un buen paso, para hacer los pasos de un estudio geoestadístico adecuado, hay que hacer un análisis exploratorio de los datos de acuerdo a la estadística tradicional, normalmente. Tenemos que hacer un cálculo de los parámetros centrales, como la media, la moda, etc. Y además de los parámetros de dispersión, como la varianza, las desviaciones estándar, etc. Y tener claro, para el caso de la estadística bivariable, el concepto de covarianza y el concepto de coeficiente de correlación. En segundo lugar, para los pasos de un estudio geoestadístico, vamos a hacer el análisis estructural. Vamos a construir el semivariograma, que es la herramienta principal de la geoestadística. Y en tercer lugar, vamos a definir lo que es el kriging. El semivariograma a nosotros nos permite decir, entre este punto y este otro punto, se puede dar tal condición con respecto, por ejemplo, a la ley de cobre. Sin embargo, van a haber siempre lugares en que no vamos a tener la posibilidad y el semivariograma no nos va a decir qué es lo que ocurre. Y vamos a tener la necesidad de hacer interpolaciones y estimaciones espaciales. Y ese caso es el kriging, que lo vamos a ver más adelante. El término geoestadística, entonces, como hemos visto, surge de la combinación de un carácter aleatorio de una variable con el carácter geológico que indudablemente posee. La geoestadística establece que la distribución estadística de la diferencia de una variable, por ejemplo, la ley de un mineral, la potencia, entre muestras, es similar y depende de la distancia que las separa y su distribución. Ese es el concepto de estacionalidad. Y el concepto de variable regionalizada es aquella en que el valor dado en un punto dentro del yacimiento está en función de su magnitud y de su soporte. Vale decir, de la ley, por ejemplo, y de la ubicación geográfica dentro del yacimiento. Un ejemplo claro de la diferencia y por qué hacemos variografía. La geoestadística, tal como hemos ido diciendo, tiene en cuenta perfectamente la ubicación de los datos en el espacio, lo que resulta de enorme interés, sobre todo en los estudios geológicos mineros. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla dos muestreos efectuados en el mismo lugar. El primero tiene las muestras tomadas en el orden en que están indicados, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Y el segundo muestreo, los valores son 2, 4, 5, 1, 3, 3, 1, 2, 4, o sea, son los mismos valores. Ambos muestreos tienen la misma media, ambos muestreos tienen la misma varianza. Sin embargo, la distribución espacial es distinta, lo cual puede tener, y no solamente puede tener, sino que tiene una importancia enormemente alta en minería. Es distinto que yo tenga las muestras dispersas de acuerdo a un
muestreo y tenga los mismos valores que yo obtuve en el primer muestreo, pero parte de ellos concentrados en la parte norte del yacimiento y otra parte concentrada en la parte sur o en el medio, etc. Igual que tenemos que nosotros disponer de iniciar, antes de iniciar cualquier tratamiento geoestadístico, tenemos que tener un detallado análisis estadístico. Es imprescindible conocer el tipo de distribución de los datos, si es normal, si es log normal, aunque realmente en el caso de minería y en general de la ciencia, todas las distribuciones normalmente se distribuyen de acuerdo a una log normal, a una función densidad de probabilidad en log normal. Se usa una normal en vez de la log normal para evitarse un problema matemático y además porque la diferencia en muchos de los casos de minería no es importante entre una media log normal, por ejemplo, y una media normal. Por ejemplo, en fierro, si tenemos una media log normal de 55% de fierro, vamos a tener una media normal de 54% de fierro. Y para efectos prácticos, la diferencia de la ley de fierro entre 55 y 54% no tiene importancia. No es así en el caso de la medicina, por ejemplo, que el aporte de elementos que se le inyectan a una persona en una operación a corazón abierto se rige por la normal y una diferencia a lo mejor mínima en lo que se le aplica puede causar la vida o la muerte del enfermo. En las herramientas gráficas sencillas permiten una visualización rápida de la distribución espacial. Esto insume su tiempo, pero muchas veces es una importante contribución para la interpretación y control de los futuros resultados geoestadísticos. Estoy refiriéndome a los mapas de posicionamiento de datos, los mapas de contorno, isolínea y los mapas de símbolos. Continuidad espacial. La geoestadística asume que las muestras están correlacionadas. En esta correlación espacial es la que debemos encontrar en un yacimiento. La geoestadística trabaja hasta que existe y determina que hay una correlación espacial. Y esa es la que hay que encontrar. Datos más cercanos tienen más posibilidades de ser similares que dos datos más alejados. La continuidad espacial. Las herramientas para medir correlación espacial son gráficas y de diagramas de dispersión, de los cuales podemos obtener las numéricas, que son la función de correlación lineal y la función de covarianza, que están escritas ahí las dos ecuaciones básicas en que el coeficiente de correlación lineal básicamente corresponde a la covarianza de las dos variables partido por las desviaciones estándar, el producto de las desviaciones estándar de ambas. Ahora vamos a ver la ecuación del semivariograma o del variograma. El variograma es la herramienta geoestadística básica. Permite la cuantificación de los parámetros geológicos y expresa la correlación espacial entre los valores muestreados. En términos muy simples, podemos definir el variograma como la media de los cuadrados de las diferencias entre pares de muestras separados por una distancia h. Aquí tenemos la ecuación del variograma. Vamos a ver ahora cómo se construye un variograma. Allí tenemos una barra horizontal del 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, dividida en fragmentos similares. Vamos a calcular el semivariograma para h, que es la distancia, igual 1, que está representado en la distancia entre la muestra que tenemos,
aquí y la que tenemos acá. 1. Y después entre la 2 y la 3. Entre la 3 y la 4, conservando el h constante. H igual 1. 5, 4. Después volvemos a 3, 2 y a 1. Y aplicamos la fórmula que teníamos en la página anterior. Y nos resulta que el h, para h igual 1, el gamma de h, el semivariograma, es decir, el gamma de h es 0,5. Después hacemos para el h igual 2. Entonces nos vamos de la 1, nos saltamos esa porque son el doble de la distancia, a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a la 5, de la 5 a la 3 y de la 3 a la 1. Y tenemos para h, para el paso igual a 2, tenemos un gamma de h igual 1.71. Para 3 hacemos la misma cosa y tenemos 3,17 de gamma de h. Y para 4 tenemos 4 de gamma de h. Posteriormente nosotros ploteamos para h igual 1 el gamma de h es este, para el h igual 2 el gamma de h es este, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Es la representación gráfica del asunto. Y aquí tenemos otro caso que es similar al ejercicio que hicimos antes, no más que con otros valores. ¿Ya? Después, entonces, nosotros unimos los puntos que hemos tenido de nuestro gamma de h y dibujamos el semivariograma, que es este. Si ustedes se fijan en el semivariograma, la covarianza que se inicia acá con un valor alto va disminuyendo hasta llegar a este punto donde prácticamente la covarianza tiende a 0 y la correlación desaparece. Vale decir, hay correlación de las muestras hasta este punto. Más allá de este punto, no hay correlación de las muestras. La varianza continúa igual y se alcanza lo que se llama meseta. Y esa meseta nos va a determinar el alcance de una muestra. Y el alcance va a ser desde el origen hasta el punto, hasta h, que está donde se inicia la meseta. Vale decir, en este caso, a. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que si yo tomo una muestra, si me sale 20 metros, por ejemplo, el alcance, significa que si yo tomo una muestra aquí, puedo extrapolar el valor hasta 20 metros. Me lo permite porque está relacionado. Más allá ya no, hasta 20 metros. Entonces, ¿de qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para determinar el distanciamiento óptimo de muestreo, entre otras cosas, de tal modo que la influencia tenga un solapamiento adecuado. Por ejemplo, nosotros tomamos una muestra, tenemos calculado un variograma, lo hemos dibujado y nos ha dado un alcance de 20 metros, sabemos que la distancia mínima del muestreo tiene que ser 20 metros. Si yo tengo más de 20 metros distanciado una muestra de otra, puede que el valor de esta muestra no tenga nada que ver con el de la otra y no se correlacione. Sin embargo, si yo me rijo por el valor de la distancia, del alcance que obtuve de acuerdo a mi semivariograma, voy a poder decir, yo tengo esta muestra en este lugar y yo puedo extrapolar el alcance en 20 metros, que es lo que me sale la distancia. ¿Correcto? Ahora, el variograma puede tener distintos alcances y distintas mesetas según la dirección con que se aparecen los datos. Por ejemplo, si yo tengo un depósito
y tomo mis muestras a través del depósito, por ejemplo, en forma transversal al depósito, voy a tener un semivariograma que me está dando un alcance aquí, como pueden ver en esta gráfica. Y si por el contrario, en ese mismo depósito, yo hago mi semivariograma a lo largo del depósito, en un perfil longitudinal, voy a tener mi alcance aquí, con otra distancia. El espaciamiento va a ser diferente, ¿ya? ¿Y qué es lo que me permite eso? Eso me permite, por ejemplo, entre otras cosas, imagínense que aparte de esos dos semivariogramas, yo hago un variograma en la vertical. Tengo un sondaje en la vertical y hago un variograma con las muestras del sondaje. Me va a dar un alcance en la vertical también. Y yo puedo definir un bloque perfectamente definible con estos tres alcances, con el que yo saqué a lo largo del depósito, con el que saqué a lo ancho del depósito y con el que saqué en profundidad. Y puedo tener, por ejemplo, el tamaño óptimo de un bloque de evaluación de reserva, por ejemplo. ¿Ya? Las formas del variograma. La forma del variograma proporciona la siguiente información, tal como se ve aquí. Se ve. Efecto pepita en este caso, que no sale desde el origen, sale desde un poco más alto del origen, se alcanza la meseta, y este otro forma, diferentes formas del semivariograma. Los modelos de variogramas son curvas generadas a partir de la función matemática de la ecuación variograma que se ajustan a nuestros datos y nos permiten conocer la distribución para todos los puntos del espacio. Se utilizan para Crier, con el variograma experimental quedan muchas zonas donde no existen valores conocidos. Por lo tanto, es posible que sea necesario definir el valor de la variable en puntos donde la variografía no ofrece información. Eso se hace con el Kriging, que lo vamos a ver bastante más a continuación de lo que es variografía. Como le digo, los modelos de variogramas se pueden ajustar a diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, se puede ajustar a un modelo esférico, se puede ajustar a un modelo, qué sé yo, logarítmico, exponencial, gaussiano, lineal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el ajuste que más nos conviene? Aunque realmente en lo que es minería y geología se usan normalmente el modelo esférico, el exponencial y el parabólico. Pero, ¿cómo podemos calcular nosotros? Nosotros tenemos los puntos en los cuales nuestro variograma lo dibujamos. Tenemos todos estos puntos, ¿cierto? Y en base a eso nosotros le trazamos una curva a esos puntos. ¿Es esa curva el mejor ajuste para esos puntos? Y ahí recurrimos básicamente a la estadística bivariable. Nosotros podemos ajustarle una curva calculando el coeficiente de determinación y viendo cuál es la que nos conviene más. Si nos conviene más una curva exponencial, una esfera, una logarítmica, etc. Por ejemplo, aquí hay un modelo esférico. Por lo tanto, nuestros puntos nosotros los ajustamos a una curva de ese calibre, ¿ya? Que nos da el mejor R para los puntos. El modelo exponencial nos va a dar, de acuerdo a esta ecuación, el modelo gaussiano a esta otra. Y, en fin, las aplicaciones de la geoestadística, por lo tanto,
pueden tomarse para determinar el tamaño óptimo de la muestra, el esquema de muestreo óptimo, la densidad óptima del muestreo, el área de influencia de cada muestra y la naturaleza de la mineralización. Acá hay un esquema de uso de datos, el yacimiento, los muestreos, construcción de la estadística con las leyes, correlación, variografía, Kriging y finalmente el resultado final. En la bibliografía tenemos, básicamente yo lo recomiendo ir a Turcanasa, y eso sería todo por hoy día.